que pusimos a tiempo, dice una grúa de brazo retráctil con la máquina se utiliza para levantar el tipo de vamos a decirlo, función del cable, una carga máxima de 1 tonelada hasta una altura de 20 metros. La velocidad con que se mueve la carga es de 2 metros por segundo, con una aceleración máxima de 1 metro por segundo cuadrado. Si sentimos que la distancia del cable es de 400.000 flexiones y si el elemento de los cables no debe exceder los 2 milímetros, en base a tamaños mínimos y factores de diseño conservador determinados, ya nuestros cables, factores de seguridad, número de cables requeridos. Lo típico de cables. Solución, bueno, los datos son mínimos entonces, tipo de masa, longitud, velocidad, aceleración, vida útil, alargamiento mínimo, tamaño mínimo, factores conservadores. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con la variable fundamental, el diámetro del cable. ¿Ok? Para una grúa de brazo retráctil, por supuesto, la función básica del cable va a ser deslizar o levantar cables. Una vez que ya tengo entonces la función del cable, porque recuerden, cable de arrastre, cable de izar y cable de sujeción. Dentro de esa categoría va a caer este cable. Podrán ser combinados. ¿De sujeción? Es decir, un cable puede al mismo tiempo izar y arrastrar una carga. Al mismo tiempo, izar y arrastrar una carga. O sea, un cable puede funcionar así. ¿Cómo? Ya va. Hermano, cumple las dos funciones. Exactamente. ¿Ya? Entonces sí es posible. ¿Quién gobernará? Izar o arrastre. El de arrastre. Porque recuerden que todas las tablas ya estaban. Para cable de arrastre estos son los parámetros. Para cable de izar estos son los parámetros. ¿Quién gobernará? ¿Izar o arrastre? De arrastre. ¿Por qué? Se necesita más, no sé, vamos a decir, más fuerza. Tienes razón, porque en arrastre tienes una fuerza de fricción. Sí, porque... El peso más la fuerza de fricción. Y la fuerza de tensión, porque ¿qué pasa? Que cuando es de izar, nada más es suficiente la fuerza para mantener fijo el objeto. Sí, para levantar el peso. Para levantar el peso, exacto. O sea, lo que resiste el cable allí es el peso. Pero aquí está la combinación. ¿No? Hay fricción del sistema, bueno, y tratar de hacer izar. ¿Ok? Ya con que cumpla ¿cuál de los una... dos gobernará? ¿Izar o arrastre? Arrastre. Tal vez sí, tal vez no. Yo no daría tanta seguridad, ¿ok? Pero tendría que ver las ecuaciones y ver entonces quién me da las peores condiciones de trabajo. Y ahí decidir entonces. Pero por ejemplo, si... Es decir, lo tendría que comparar parámetros de izar con parámetros de arrastre. Arrastre. Ya. Y el que me dé, vamos a decir, lo más crítico, o menos tanta seguridad, esa es la condición. Pero se pueden dar los casos en el que, por ejemplo, para arrastre se cumpla y para izar no. Sí, o viceversa también. Ya, hasta el momento los ejercicios que yo he hecho, a veces quien gobierna es arrastre, a veces quien gobierna es izar. Ya. Está bien. ¿Ok? Y de hecho, por ejemplo, otra forma de hacer esa función. Puede ser también de esta forma. ¿Ya? Esta parte del cable está funcionando como arrastre y esta parte del cable está funcionando
¿Ya? ¿Ok? Ahí está más claramente diferenciado. Pero los ejercicios que yo he colocado en exámenes, ¿ya? De esta naturaleza, ¿ok? A veces gobierna arrastre, a veces gobierna izar. ¿Ya? ¿Ok? Pero ahí está izar qué, profe. Izar qué, porque ahí no hay ningún No, objeto. pero simplemente con la condición. Es como si esto estuviese levantando esta carga. La equivalencia, algo así. ¿Ya? ¿Ok? La equivalencia. Algo así. ¿Ya? No serían los dos arrastres, profe. ¿Perdón? ¿No sería qué? Los dos arrastres. Porque este sería arrastre. Claro, porque ¿cómo va? O sea, esta se mueve para allá y cuando esa se mueve para allá, se mueve para arriba, profe. Ajá. ¿Sí, no? ¿No? Básicamente, ¿cómo diferenciamos nosotros entre arrastre e izar? Bueno, el redactor y los autores establecen simplemente en la dirección de la carga aplicada. ¿Ya? ¿Ok? Es paralela a una superficie, se considera arrastre, perpendicular a una superficie, se considera izar. Y Ya. físicamente, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, que izar es por todo el peso del cable adicional a la carga. Exactamente. Arrastre es por la mitad nada más del peso. La mitad, aunque la mayoría de los autores lo desprecian, ya para cargas de arrastre. Desprecia el peso del cable con el mismo, no lo considera para los cálculos. Ah, ya. Depende del tipo que es. Exactamente, ya, por eso. Ya. Ya. ¿Ok? Bueno, perfecto. Bueno, problemitas de examen, sencillo. Se ve mucho por cuatro. Bueno, seguimos entonces. Cable de izar estándar 619 y el diámetro del cable para este tipo de cable dice que está entre 6 y 70 milímetros. De todas maneras, podemos ver la tabla más clara, si acaso. Ya, aquí está, cable de izar 6x19. El tamaño estándar del cable entre 6 milímetros y 70 milímetros. ¿Ya? Entonces el cable que yo debería seleccionar debería estar dentro de ese intervalo. ¿Ya? Es un valor normalizado para ese tipo de cable de izar, 6x19. ¿Ok? Y recuerden por favor, en el enunciado yo no estoy esta nomenclatura. ¿Ya? Pero es el tipo de cable que se utiliza para izar, no de 6x19. Ok, como el problema no me indica qué tipo de dorsal va a ser el cable, voy a seleccionar entonces dorsal regular. ¿Por qué? Porque como les dije en la clase pasada, es el más utilizado. ¿Ya? Ahora, si el enunciado me hubiese dicho, no, este cable resiste altas condiciones de fatiga, entonces hubiese seleccionado el ANS. ¿Ya? ¿Ok? Pero como no me indica nada de la parte de fatiga, selecciono el más utilizado, o sea, el regular. ¿Ok? Por supuesto, aunque tengo 5 factores de seguridad, para propósitos de diseño yo me voy a concentrar en lo más crítico, que en este caso es por fatiga y por flexión. ¿Ya? Recuerden, de 5 factores de seguridad, vamos a trabajar o considerar solo 2. ¿Ya? Si estos 2 se cumplen, generalmente los otros también cumplen. ¿Ya? Estos son los más críticos y para el diseño entonces son los que vamos a trabajar. Ustedes dicen, no, va a trabajar con los 5 y pueden trabajar con eso, no hay problema. ¿Ya? Pero se ha demostrado técnicamente que estos son los 2 más críticos y si ustedes se aseguran que estos 2 no fallen, los otros probablemente, con una alta probabilidad, no van a fallar. Ok. Esta habla, por ejemplo, de presión retráctil, factor de seguridad mínimo recomendado según la norma es de 6. Recuerden que esta tabla ustedes buscan grúas, donde quiera que estén. Ok, de valores, materiales. Grúa de brazo retráctil, aquí están 6. ¿Ya? Factor de seguridad mínimo recomendado por la norma.
Ok. Por carga fatiga, entonces, yo sé que el factor de seguridad se calcula en función de esa ecuación, en función de la fuerza de fatiga, de la fuerza friccionante y de la fuerza tensionante. ¿Ok? El factor, la fuerza por fatiga, recuerden que calcular con esta ecuación, que ya hemos manejado anteriormente, ¿ya? Para buscar el desastre por 19 y una medida de 0,40 millones de fricciones, el peso de ese sub da 0,018, eso ya lo vimos en la gráfica, ¿ya? Y por favor, en yo se les dice 400.000 flexiones, ¿ya? Pero en gráfico se trabaja con millones de flexiones, por eso esto es lo mismo equivalente. 400.000 flexiones es 0,4 millones de flexiones. ¿Ya? Un error común, no sé por qué. ¿Ya? Le pueden preguntar, profesor, usted está dando aquí 400.000 y quiero 53 millones. Bueno, ok. Pero hay que multiplicarlo por 10 a la que. Sí, por lo que factor de conversión respecto. Ok. No tengo el material del cable como dato de prueba, entonces lo voy a seleccionar. ¿Ya? Para un cable de distancia por 19. El enunciado del programa me decía que utilizo el tamaño mínimo. Entonces, bajo esa condición, tamaño mínimo, voy a seleccionar simplemente el material más resistente. Obviamente, de los tres materiales con que se fabrican los cables, el más resistente es el acero mónico. Así que ese es el que voy a seleccionar. ¿Ya? De los tres, ¿ya? 193, 106. El monitor es el más resistente. Y recuerden, mientras mayor sea la resistencia, menor es el tamaño. Así es. Bueno. Ok. Una vez que tengo el material, simplemente pronto voy a hacer 119 y hacer un monitor. La resistencia a la tensión del cable, 730.34. Recuerden, por favor, con toda la tabla con la que ya hemos trabajado para el tipo de cable, el tipo de material. Aquí está la resistencia a la tensión del cable. Bueno, e igualmente para un acero conductor y siendo conservadores, la resistencia última del cable me da por supuesto ese valor de lo que quedan después en las tablas. ¿Ya? Ok. Tengo entonces las características mecánicas del material. Ahora vamos con el diámetro mínimo de la tabla. Ya, tengo el cable de esta 6 por 19 y el programa me decía que utiliza el tamaño mínimo. Bueno, entonces simplemente el tamaño mínimo que voy a utilizar es 0.0625 por diámetro en milímetros. ¿Okay? Eso, por supuesto, lo saco de esta tabla que me da los tamaños mínimos de la lámpara. ¿Ya? Entonces tengo uno menor, uno mayor, un intervalo. Tamaño mínimo, entonces voy a seleccionar el mínimo simplemente. ¿Ya? Claro, pero si usted hubiese cogido el tamaño máximo del alambre, ¿ya? Eso no hubiese estado mal. ¿Okay? Porque simplemente la lógica es decir, bueno, a mayor tamaño, mayor resistencia, menos factor de seguridad. ¿Okay? Entonces es perfectamente justificable. Yo basándome en tamaño mínimo, pero si se hubiese basado en resistencia, ¿okay? En la selección hubiese sido adecuada. Entonces yo seleccioné tamaño. Ok. Vamos a seleccionar sobre el diámetro mínimo tentativo de la polea. Recuerden, por favor, aquí trabajamos con tres posibles opciones. La primera opción, utilizar el diámetro recomendado en tablas. ¿Ya? En este caso, por los cables, si se hace por el tamaño mínimo, el diámetro
diámetro mínimo de polea debería ser 26 veces el diámetro del cable en milímetros en este caso. Ya, recuerda, aquí estamos. Diámetro mínimo de la polea, el mínimo es 26, el máximo es 24 y el óptimo 45. Pero bueno, tamaño mínimo, tamaño compacto, 26. Ok. Podemos verificar perfectamente sin tener el diámetro del cable si cuenta geometría hay o no hay deformación plástica. ¿Cómo? Porque recuerden que el diámetro de la polea está en función del diámetro del cable y el diámetro de la lámina está en función también del diámetro del cable. Implica que estas dos variables entonces se simplifican y puedo por simplemente con estos tamaños determinar que la relación me da 416. Como es mayor a 400, cumple entonces. Es decir, que ese diámetro mínimo de polea no me genera y ese tamaño de alambre no me genera deformación plástica permanente en el cable. ¿Okay? Entonces fíjense, sin tener el diámetro puedo hacer ese cálculo. Ok. Entonces la segunda opción, seleccionar un valor de diámetro tal que el factor de diseño por fatiga sea mayor a 1. ¿Cómo hago eso? Simplemente relacionando las ecuaciones respectivas. Ya, yo tengo, por ejemplo, mi ecuación principal, factor de seguridad por fatiga, en función de esta fuerza, y yo debo simplemente determinar que esta relación me dé mayor a 1. Puedo simplemente despejar, después sustituyo por las ecuaciones respectivas, es decir, la fuerza de fatiga es esto que está aquí, la fuerza flexionante es esto que está aquí, la fuerza tensionante es esto que está acá. ¿Ya? Eso es lo que se hizo en ese caso. Y entonces, esta relación debería ser mayor a esta relación para que el factor de seguridad me dé mayor a 1. Bueno, relacionando por supuesto ya la condición de que el esfuerzo lo puedo calcular, el esfuerzo flexionante lo puedo calcular con esa ecuación, y además de que el área del metal es esta para buscar realizar, ya simplemente, además de que el módulo de elasticidad también ese valor, porque ya tengo el material, recuerden que ya lo había preseleccionado, y por lo tanto puedo obtener las características mecánicas o las propiedades mecánicas de ese material. Y recuerden, yo debo garantizar que para un cable el factor de seguridad de mayor a 1, entonces selecciono inicialmente un número de cables igual a 1 en la ecuación. Inicialmente. Por supuesto, la carga no la tengo en función del peso, sino en función de masa, 1 tonelada, y simplemente lo llevo de masa a peso. El peso entonces me da ese valor. Y el peso por unidad de carga, que lo tengo acá, simplemente es este valor. Recuerden, esto lo saco de tablas respectivas que dependen del tipo de cable. Bueno, si no me equivoco, creo que ya se tienen todos los parámetros, se sustituye, ya, se simplifica, se factoriza, y al final, ya cuando despejo la única incógnita, que en este caso es el diámetro de la polea, ya resulta que me da este valor en función del diámetro del cable. ¿Ya? Bueno, el ejercicio por ustedes será que hagan y se despega, a ver si da lo mismo casualidad. ¿Ya? Hay que comprobarlo. Bueno, desde quieren sí. Entonces me da 39.96, ¿ya? Por utilizar un valor entero, voy a seleccionar 40. Si lo hubiesen dejado así, no hay problema. ¿Ya? Si lo hubiesen seleccionado 41, 42, 45, 50, ¿ya? Tampoco hay mucho problema. Pero bueno, trabajando con los valores cercanos,
para reducir el tamaño. ¿Ya? Entonces 40 D es para esa condición, que el factor de seguridad por fatiga me dé mayor a 1. Y la tercera opción es simplemente despejar el diámetro del esfuerzo flexionante. Es decir, tengo la ecuación de esfuerzo flexionante, ¿okay? Tengo el factor de seguridad también por fuerza flexionante. Como yo sé que este factor no depende del número de cables, con 1, con 100 me da el mismo, entonces yo sé que automáticamente el factor de seguridad debe ser el mismo recomendado por la norma. Para una regulación estática era 6. ¿Ya? Entonces, yo sé que aquí, en esta ecuación, el factor de seguridad debe ser 6, como mínimo. Bueno, sustituyo simplemente la ecuación, porque ya tengo todo lo de arriba, ya me queda con contra el esfuerzo entonces me da 121.72. Ese es el esfuerzo resultante para un factor de seguridad de 6. Bueno, y simplemente de la ecuación, de esta ecuación que está aquí arriba, sustituyo despego, que al final el diámetro me da 42.45. Bueno, utilizo entonces, por el digerimiento superior, 42.5. Bueno, total, ya. Primera opción 26, segunda opción 40, tercera opción 42.50. ¿Ya? ¿Cuál selección? Pértale. 42.50, claro. ¿Por qué? Porque está más cerca de la opción, digo yo, es más la opción, ¿no? Precio la tercera opción. ¿Por qué desprecio la primera y la segunda? Si estoy buscando tamaños mínimos. La primera entonces. ¿Qué mínimo que la fórmula de la Ok. ¿Verdad? No le escucho. que los otros dos no cumplen? Pero no debería ¿Por qué ser, no cumple? no debería ser el más cercano, bro. ¿No? Bueno, vamos a utilizar este. ¿Por qué razón? ¿Ya? Porque recuerden que el esfuerzo flexionante es una de las cargas críticas. ¿Ya? Ok. Y esto no depende del número de cables. ¿Ya? Implica que esta relación ya es la que debo utilizar para que esto me dé 6 o ligeramente mayor a 6 en este caso. ¿Ok? Si lo tomo menor, entonces esto me va a dar más pequeño, así de sencillo. ¿Ya? Por lo tanto, ya, el que dé mayor simplemente esa va a ser la opción que va a seleccionar. De hecho, en el 99.93 de los casos, esta dieta da menos. ¿Ya? ¿Ok? Claro que de todas formas ustedes tienen que demostrarlo. ¿Ya? Profe. Es decir, ustedes tienen que hacer todos los cálculos, aunque como les dije, el 99.99% de los casos, ya, estos dan menor que estos 100. Ya, ok, casi una ley. Y la tercera opción ahí fuese 50. No 42, sino 50. Ya va, otra vez, no lo escuché. Si la tercera opción Ujú, fuese 50 50. y la segunda opción es 40, se selecciona 50. Sí, o sea, como les dije, como este está en función de una variable que no cambia con el número de cables, sí, ya. ¿Ok? Siempre. Ahora, si por alguna, vamos a decirlo, casualidad del destino, esto hubiese dado mayor o entonces se seleccionaría simplemente cualquier otra opción. Ya, pero eso casi nunca da. Así la otra de arriba del rango, pero más cercano. Sí, exacto. O sea, se selecciona siempre el más El alto mayor, de todo. El mayor de todo. De las tres opciones, la mayor de todas. Okay. Así es eso. Bueno, una vez que ya tengo entonces todos los valores respectivos, puedo sustituir en la ecuación
ecuación, ¿ya? Y al final la fuerza de fatiga me queda en función del diámetro del alambre, que es lo que estoy buscando precisamente. ¿Ya? Todo eso es para ese resultado. Ok, tengo la fuerza de fatiga, pero no la tengo en valor directo, sino en función del diámetro del alambre, del cable. ¿Ya? El esfuerzo, por supuesto, ¿ya? El esfuerzo flexionante y la fuerza flexionante, fíjense que a mí me queda en función del diámetro del cable. Y por supuesto, la fuerza tensionante, ¿ya? También me queda en función del diámetro del cable, ¿ya? Solamente que aquí me queda, vamos a decir, un término independiente y un término en función del diámetro del cable, ¿ok? ¿Ya? Pero es el resultado que obtengo cuando hago esta factorización. ¿Ya? Me queda una variable independiente y una variable dependiente, una constante y una variable dependiente. Bueno, ok. Factor de diseño por fatiga no me lo dan como dato, ¿ya? Pero para los cálculos subsiguientes yo necesito seleccionar, ¿ya? Entonces, simplemente voy a seleccionar ese factor de diseño, 1.10. 1.15, 1.20, 1.25, ya, ok, cualquier valor es considerado aceptable, pero como yo voy con tamaños mínimos, voy a tratar de seleccionar el más mínimo de todo, 1.1 para mí está bien, ok. Tamaño mínimo depende del número de cable y tamaño de la bola, esas son las condiciones. ¿Ya? Sobre todo me interesa esto, porque recuerden que para una grúa era 6. Sin embargo, yo estoy seleccionando 1.1. ¿Por qué no seleccioné X6 directo? Factor de diseño. ¿Por qué no dije, bueno, como el recomendado según la norma es 6, aquí voy a tomar entonces factor de seguridad por fatiga 6? ¿Por qué no decidí directo? Sí, porque se está haciendo en función de un solo cable, bro. No, yo no entendí. Que se está haciendo como si se tomara un solo cable. Es decir, considerando un solo cable, sí. ¿Ya? Desde el principio ya hemos dicho, cuando comenzamos con la relación de ecuaciones, que vamos a trabajar con un solo cable. ¿Ya? Bueno, la razón en parte es eso, pero porque realmente si yo coloco aquí 6 de una vez, entonces yo estoy diciendo de que un solo cable va a resistir toda la carga, entonces ese cable va a ser extraordinariamente grande. Ya, no me interesa eso. ¿Okay? Como yo puedo trabajar con un número de cables, ya puedo utilizar entonces un tamaño más pequeño de cable y un número de cables mayor a 1. Así es sencillo. Entonces, esto es lo que estoy considerando acá. ¿Qué es lo único que debo considerar? Que con un cable la transferencia sea mayor a 1. Y es lo que estoy afirmando aquí. O garantizando. Bueno, sustituyo entonces en la ecuación de factor de seguridad, la que está allá arriba, factor de seguridad, fuerza de fatiga, fuerza flexionante, fuerza tensionante. ¿Ya? Okay. Por supuesto, la incógnita que tengo allí o variable es el diámetro del cable y sustituyendo, simplificando, factorizando y resolviendo, el diámetro me da 22.17 milímetros. Ese es el diámetro del alambre que vamos a decir, me garantiza que el factor de diseño, el factor de seguridad por fatiga, me dé 1.1. ¿Ok? Por supuesto, recuerden, los cables no vienen de cualquier tamaño, tengo que ir a un catálogo de fabricante, ya a un proveedor, y resulta que el más cercano por encima de ese diámetro es 25 milímetros. ¿Ya? Para el tipo de cable, en milímetros, pues de 20, 22 pasa a 25. ¿Ya? Ese es el que debería
no normalizado del cable. Ok. Bueno. Verifiquemos, porque nada nos asegura de que con este diámetro el factor de seguridad por flexión sea mayor o igual a 6. ¿Ya? Tengo la ecuación entonces del factor, ya tengo el esfuerzo flexionante. Como ya tengo el diámetro del cable, puedo entonces calcular el diámetro del alambre, me da ese valor, y el diámetro de la polea, que me da ese valor. Sustituyo el esfuerzo, me da entonces ese resultado, sustituyo la ecuación y me da 6.007. Ya, ahí está. Pero bueno, ok, me cumple para un solo cable, me cumple el mínimo por de la norma y esto no depende del número de cables, ¿cierto? Este diámetro 25 por ahora está bien. Ya, me cumple con el factor de diseño o de seguridad para flexión. Ok, vamos a tomar entonces definitiva, diámetro 25. Puedo entonces, ya una vez que tengo por fin el diámetro del cable, calcular todos los factores de seguridad, ya por tensión, entonces utilizo las ecuaciones, como ya tengo todo, en función del diámetro del cable, sustituyo la fuerza tensionante, me da ese valor, el área de metal me da ese resultado, el esfuerzo me da igual fuerza sobre área ese valor y el factor de seguridad por fuerza tensionante me da el 6.08. Me cumple para un cable y me cumple el mínimo recomendado por la norma. Por flexión, bueno, ya lo había calculado, cumple entonces. Por carga estática, necesito calcular la fuerza última, que como ya tengo todos los datos, lo puedo hacer, igual que la fuerza flexionante, sustituyo y me da 13.40. Ya, cumple para uno y cumple el mínimo recomendado por la norma. Presión de apoyo, lo calculamos con esta ecuación, que ya la conocemos. Ya, la presión de apoyo se calcula con esta ecuación, como ya tengo todo, sustituyo, me da ese valor. ¿Okay? Para calcular el esfuerzo admisible necesito el material de la polea. No lo tengo, por lo tanto debo seleccionarlo. ¿Ya? Para un cable 119 dorsal regular y para aplicación y economía, vamos a seleccionar de fundición de hierro. Es uno de los materiales más utilizados para la fabricación de poleas y tambores en cables metálicos. Pero igual, si hubiesen seleccionado acero, madera, lo que sea, ya, siempre que lo justifiquen adecuadamente, no hay problema. ¿Okay? Pero para nosotros, o se seleccionó, o yo seleccioné aquí, fundición de hierro. ¿Ok? Entonces, para fundición de hierro, la presión admisible, 3.31, ya sustituyo y el factor de seguridad me da 3.87. Bueno, es mayor a 1, me cumple los cambios, no cumple el mínimo recomendado, pero eso no me importa porque depende del número de cambios. Entonces ya con esto, ya con este resultado, automáticamente sé que el número de cables va a ser mayor a 1. Hasta ahí. Carga de fatiga, por supuesto, se calcula con esta ecuación. Sustituyo la fuerza de fatiga porque ya tengo todos los datos. Ya tengo también el esfuerzo de la fuerza flexionante. Sustituyo y me da 1.38. Entonces cumple para un solo cable, no cumple para el mismo, pero no me importa porque depende del número de cables. Bueno, necesito entonces el número de cables. ¿Ya? Hago el procedimiento que hemos visto anteriormente, igual el factor de seguridad, despego la fuerza tensionante relativa, sustituyo para obtener el número de cables y me da 5.22. ¿Ya? Entonces, por supuesto, valor entero lo llevo a 6, ya que es el inmediato superior, y con 6 cables, el factor de seguridad por fatiga me da 6.79, mayor a 6 cumple, y por presión de apoyo me da 18.77 cumple. ¿Ok? Nos queda ahora la verificación del reglamento del cable.
tenemos la ecuación respectiva, recuerden hacer las conversiones respectivas, sustituyo la ecuación y me da 2.51 milímetros. Tanto nadar para ahogarse en la orilla. Ya. 2.51, el mínimo debería ser 2, no cumple. ¿Qué hacemos en ese caso? Se rediseña. Pero exactamente cómo. A ver, ¿qué se puede cambiar? Ok, El material. puedo cambiar el diámetro del cable, seleccionando uno mayor. Puedo cambiar el número de cables. ¿Ya? Que este alargamiento depende del número de cables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar el diámetro o cambiar el número de cables? Cambiar el número de cables. El número de cables, por supuesto. Pero si ustedes se hubiesen decidido a cambiar el diámetro de 25, como está cerca, yo creo que si lo llevan a 30 milímetros, ya cumple la condición. Pero el cálculo iba a ser más largo. Pero no, o sea, es otra solución, otro camino para resolver el problema. En este caso, yo decidí cambiar el número de cables, ya más sencillo. Ok, flow. Entonces, bueno. Como yo sé que el alargamiento debe ser 2, es lo que tomo para entonces el cálculo de la ecuación. La única inconveniente que tengo es la fuerza flexionante, pero la fuerza tensionante que me da ese valor si quiero que el alargamiento sea de 2 milímetros exactos. Entonces, sustituyo la ecuación de fuerza tensionante, la incógnita que tengo es el número de cables de espejo y al final, para que el cable se alargue 2 milímetros, el número de cables debería ser 851, por supuesto el inmediato superior 9, ¿ya? Y para el 9 entonces esa es la fuerza tensionante y ese es el alargamiento. ¿Ok? Bueno, para el 2 milímetros cumplió entonces. Por supuesto, vimos la resistencia, ahora simplemente el material del núcleo. Aunque no intervienen los cálculos, pero bueno, es necesario indicar ya para el proveedor. Temperatura ambiente, equipo de economía, fibra sintética y todo. Fibra natural, y esa ha sido otra selección. Aunque hoy en día la fibra natural es más costosa. ¿Ya? ¿Ok? Que la fibra sintética. Total, entonces, para la grúa de brazo de tracking se requieren 9 cables de SAT estándar de 25 por 6 por 19 de dosel regular, hecho de acero conductor con un de fibra sintética, con poleado tambor de un diámetro mínimo de 1062,50 milímetros para cada función. Problema típico de diseño.